Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Pueden activar sus micrófonos también? Espero que lo activen para participar hoy día. Mire que los necesito al 100% hoy día. Dígame. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Bueno, buenos días. Buenos días. Ya, chiquillos, entonces comenzamos con esta Unit 1, Globalization and Communication, que dice aplicar estructuras para responder preguntas de información personal y demostrar comprensión de texto y vocabulario, que es como lo que hemos visto el último tiempo. Lo que sí, vamos a comenzar con un recordatorio de how to use the past simple, ¿ya? Entonces yo les muestro una imagen y ustedes me dicen qué están haciendo. Entonces vamos a crear oraciones afirmativas. Acuérdense que la oración afirmativa lleva el pronombre, verbo, complemento, ¿ya? Y de acuerdo a esta imagen, usted me tiene que decir qué hizo o qué están haciendo, perdón, o qué hicieron estas personas el día de ayer, ¿ya? Es la imagen de lo que supuestamente hicieron el día de ayer. Estas oraciones las pueden escribir en el chat para yo transcribirla acá, o pueden utilizar el micrófono, habilitarlo y decirme la oración. La primera la voy a hacer yo a modo de ejemplo, ¿ya? Dice, what did they do yesterday? O sea, ¿qué hicieron ayer? Pongo, por ejemplo, Superman saved a man's life. La vida de un hombre, ¿cierto? Entonces, Superman salvó la vida de un hombre. Save. Entonces, save viene del verbo salvar, que aquí está escrito por acá. Recuerden que acá tenemos los verbos en infinitivo y los verbos en pasado. Entonces, cuando hacemos oraciones en afirmativo, todos los verbos van en pasado. Affirmative. Entonces, Superman sería el sujeto de esta oración. Save, el pasado, el verbo salvar, el verbo, y después el complemento, que sería a quién salvó, the man's life, o qué fue lo que salvó, la vida de un hombre. Very good. So, the next one, entonces. ¿Cómo puedo decir ellos vieron televisión o ellos vieron fútbol? Very good, Camille Sam. Digo ellos, el correcto sería they, y el verbo obviamente iría en pasado, watch, puedo poner TV o puedo poner they watched football. Un partido de fútbol. Good. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Es muy enredado el ejercicio? Recuerden que lo que les estoy mostrando es una imagen de lo que supuestamente ellos hicieron el día anterior. ¿Cómo puedo decir ellos, por estos niños de acá, fueron al colegio? Ellos fueron al colegio. Sería Ellos, como we go to school yesterday, por ejemplo. ya, ellos se dice they. El verbo que deberíamos usar, como dices tú, es go, ¿cierto? Sí, porque go sería ir, básicamente, y they go to school yesterday, ¿no? School, ¿cierto?
yesterday, pero estamos hablando de ayer, porque si yo digo they go to school, digo ellos van a la escuela. Eso dice toda oración. ¿Cómo puedo decir ellos fueron en pasado? Este verbo go tiene que ir en pasado. ¿Cuál sería el pasado? ¿Sería go? goes o cómo era? No me acuerdo ahora mismo. Went. Bueno, Ahí sería el pasado de go, entonces sería went. Very good. They went to school. Ahí estaría correcta en pasado. Pero como la formaste tú, estaba bien porque ahí va el pronombre, ahí va el verbo y el complemento. Solo que el verbo nomás te faltaba transformarlo a pasado. sí, mi única duda era con el, ¿cómo sería? ¿El complemento o cómo se cambia el go? Era mi única duda. Ya, no te preocupes, pero estaba muy bien ahí. Pero la estructura, como lo dije, sí, es como se traduciría normalmente. Sí, pues no, ahí la estructura está correcta. Era el verbo el que faltaba pasar al pasado, sí, pues nada más. Muy bien, very good. Ya, acá en esta imagen quizá es un poco confusa porque son dos y muy grandes. No vamos a esta imagen. Voy a ponerla acá. They are inventors, so they are inventing a new machine. Entonces quiero decir que ellos crearon, por ejemplo, robots. Ellos crearon robots. How do you say that? They, hemos ocupado todo el rato el mismo pronombre. They. ¿Cómo digo crearon? Ese verbo lo hemos visto. Created. Muy bien, Sebastián. Created. Created, ¿qué cosa? ¿Qué crearon? Sería robots. ¿Cierto? Robots. Very good. Perfect. They created robots. Very good. Perfect. Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, aquí estamos haciendo un pequeño repaso de las estructuras de afirmación para responder preguntas en pasado simple, ya recordando algunos verbos. Este verbo es nuevo, por eso está en rojito, dice yo la oración. El verbo go también ustedes ya lo conocen, y el verbo create o created en pasado, que también lo hemos visto en clases. Perfecto. The next activity dice speaking activity. What did you do yesterday? ¿Quién quiere responder, ya sea por chat o por el micrófono? ¿Qué hizo ayer? I am praying with friends yesterday. Sí, diría. Ya, mira. Voy a escribir como lo dijiste para que analicemos una cosa. I am playing the video games with friends, que sería yo jugué videojuegos con amigos. Yesterday. Todo lo que quiera, con toda confianza. Ya, mira. Acá la oración está bien estructurada, está bien hecha, pero hay dos cosas que acá no están correctas al tiempo verbal que se está preguntando. Por ejemplo, I am playing es una oración en presente continuo. Entonces quiere decir que estamos haciendo ahora esa acción. Y yo estoy preguntando qué hicieron ayer. ¿Ya? Si fuera en presente continuo, esta oración está perfecta y está muy bien hecha. Pero como estamos hablando en pasado, ¿yo qué hago? Pongo el pronombre, yo, y pongo el verbo jugar en pasado. ¿Cómo se dice jugar en pasado? Es que esos huevos, ¿no? ¿Qué? ¿De verdad piensas que no por hacer negocios? Played. Sí. I played, entonces, video games with my friends. Entonces, yesterday. Very good. ¿Qué más? What did you do yesterday? ¿Qué más? Ahí parece que tenemos en el chat. Ya, el Vicente Herrera que me haga una oración con lo que hizo ayer. Y el Tomás Peña.
Y el Sebastián Alessandro, que estamos ahí. ¿Qué hicieron ayer, chiquillos? What did you do yesterday? Pueden escribirlo por el chat, no es necesario que activen el micrófono. No está Vicente. Ah, ya. Con otro verbo. Ya ocupamos el verbo play. Por ejemplo, el verbo estudiar. Yo estudié. ¿Cómo digo estudiar en inglés en pasado? Guío, apaguen el micrófono si no van a hablar, ¿ya? Porque entorpece la clase. ¿Ya? Por ejemplo, muy bien, Sebastián. Sebastián puso I did an exam, por ejemplo, ya, que hizo un examen o un test o una prueba. También puedo decir que yo estudié, recuérdense de los verbos, I study English, por ejemplo, o biology, yesterday. Yeah. I prepared food yesterday. Y así. Recuerden que los verbos van a ir entonces en pasado. Va el pronombre, el verbo en pasado, el verb be no corresponde en esta situación. Solamente corresponde el pronombre, el verbo en pasado y su complemento. Así es como se responde una pregunta que se le hace a ustedes así como What did you do yesterday? I played video games, I did a test, I studied biology, I prepared fruits, I watched television, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí, ¿ya? Que es como el del ejercicio anterior, pero con el pronombre yo. I watched television, escuché música, por ejemplo, I listened music, ¿ya? Muy bien. Very good. Entonces, estas son nuestra variedad de respuestas que tenemos. Lo que me interesa es la estructura, entonces. Vuelvo a repetir, la estructura en pasado simple. Afirmativo para responder sería pronombre, verbo en pasado y el complemento en este caso, que es como lo que hemos hecho acá. I played, I studied, I watched, I listened, I prepared. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestras oraciones. Perfecto. The next activity dice apply simple past in these sentences. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos los verbos en paréntesis y usted tiene que escribirlos de la forma que corresponde en este espacio. Entonces dice William, his grandparents last weekend. ¿Cómo tendría que ir, de acuerdo a lo que ya hemos visto de la estructura afirmativa, el verbo en esta ocasión? Si se fijan acá en el costado, tengo infinitive form y past form. ¿Ya? ¿Cuál forma le corresponde a esta oración? Por ejemplo, William, his grandparents last week. ¿Qué me puede decir? Visited. Very good. Visited. ¿Cierto? Visited. Very good. Excellent. The next one, perdón. Dice, Jane, el verbo es arrive, an hour ago. ¿Cuál sería el verbo que corresponde ahí? ¿En infinitivo o en forma pasada? En forma pasada. Very O sea, good. arrived. Right. Very good. Acá dice, we, de paréntesis, go to Bob's birthday party yesterday. ¿Cuál es el pasado de go? Lo acabamos de ver.
Went. Very good. Entonces, we went to Bob's birthday party yesterday, ¿cierto? Y acá dice, I on holiday last week. El verb be tiene que ir en pasado. Tenemos dos verb be en pasado, el was y el were. ¿Cuál le corresponde al pronombre yo, I? Was. Very good, Camila. I was on holiday. Yo estaba de vacaciones la semana pasada. Eso es lo que dice la oración. I was on holiday last week. She fire. Quiero decir que ella vio fuego. La tenemos infinitive y past form. ¿Cuál sería the right one? La correcta en este caso. ¿Cuál sería la correcta? She saw. Tomás Peña, muy bien. She saw fire, ¿cierto? Luego dice, transforma en oraciones negativas el pasado simple. En pasado simple, perdón. Dice, si yo digo, ay, aquí me... Dame un segundito que eso lo... Si yo digo acá, por ejemplo, I found Lucy last night, ¿cómo podría transformar esta pregunta, o sea, esta oración afirmativa en una negación? Dejo el pronombre y le agrego la negación. ¿Qué negación se ocupa cuando tenemos un verbo en pasado simple? Teníamos un auxiliar. Ya, el don't y el doesn't corresponden al presente simple. ¿Cuál corresponde al pasado simple? El didn't. Perfecto, didn't, ¿cierto? I didn't, ya. Y yo les dije en clases presenciales y virtuales, que cuando teníamos un did y un didn't, el verbo, ¿cómo tenía que quedar? ¿En infinitivo o en pasado? En infinitivo. Parece que la pura Camilizán fue a clase. Entonces queda así. Found Lucy last. Y lo demás sigue igual. Last night. ¿Ya? Entonces, para transformar estas oraciones en pasado, o sea, en negaciones, en pasado simple, tomo la misma oración, ¿ya? Y lo que hago, agrego el didn't, ¿ya? Porque es negación. Y el verbo lo dejo en infinitivo. Por ejemplo, dice Olivia became an actress. Dice que Olivia se convirtió en una actriz. ¿Cierto? Entonces, yo quiero decir que ella no se convirtió en una actriz. Olivia didn't become an actress. ¿Ya? Quedaría así. Luego dice, we found the treasure. Found, encontrar, o en este caso, encontró, está en pasado, y el infinitivo sería we didn't, en este caso, el infinitivo sería find, que encontrar, the treasure. ¿Ya? Acá tengo la palabra speak, que es el verbo en infinitivo, y spoke, que está en pasado. ¿Qué dice? Él habló español. ¿Cómo puedo decir que él no habló español?
Entonces, ¿cómo transformo esta oración en negativo en pasado simple? Entonces, transforme esta oración en negativo. Transforme esta oración en negativo en pasado simple. Ya, lo pueden escribir por el chat o pueden activar el audio, o sea, el micrófono, perdón, y me avisan. He didn't speak, ¿cierto? Ya, chiquillos, eso quiero que se den cuenta, que así de fácil. Lo único que tienen que hacer es transformar el verbo en pasado en infinitivo o en presente, como me dice un alumno por ahí. He didn't speak Spanish, ¿cierto? Eso es lo que tenían que hacer con este ejercicio. Estos ejercicios van a aparecer también en la prueba, entonces por eso lo estoy repasando y reforzando. Le dije que cada verbo que viéramos va a estar en su prueba o en su evaluación. Entonces en un costado yo les voy a escribir los verbos que vamos a utilizar en la clase, ¿ya? Obviamente, si dejo este cuadro acá al lado y nadie lo mira, bien difícil va a ser que puedan responder los ejercicios. Si me doy ese trabajo de ponerles los verbos al lado, es justamente para que los puedan aplicar y utilizar de la manera que corresponde. La última, acá dice, formula oraciones interrogativas en pasado simple. Voy a hacer la número 1 a modo de ejemplo para que podamos hacer o ustedes puedan generar las siguientes interrogativas. Si en la prueba me aparece una oración así y les pido que la transformen, tenemos el pronombre you y el verbo done. Yo lo único que voy a hacer acá va a ser esto. Agrego el did, luego dejo el pronombre you, mantengo el verbo dance igual y el complemento de la misma manera. Party, last, y obviamente lo importante, el signo de pregunta al final, por favor. Did you dance at the party last night? Siguiendo este mismo ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo en la oración 2 para transformarla en pregunta? Es re fácil lo que hay que hacer porque hay que agregar solamente una cosa y lo otro es transcribir. Como les dije, pueden activar el micrófono o escribir en el chat la respuesta. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es solamente lo que se hace. Se agrega el did y lo demás sigue igual. Ya, the next one, entonces. ¿En todas se hace lo mismo? Claro que sí. En todas se hace lo mismo, chiquillos. No hay que agregarle nada más que el did y, obviamente, reescribir la oración. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estructuras interrogativas, va el did, el pronombre o nombre, el verbo y el complemento. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo sería la siguiente? La número 3. Did Robert entonces work at the post office? Muy bien. Very good. Siguiente entonces. Dice they help. ¿Cómo sería aquí la number 4? Did they help
Chiquillos, yo necesito que todos participen. Esto es una clase normal, no porque estemos acá encerrados con el computador, quiere decir que usted puede estar durmiendo prácticamente cuando yo estoy haciendo la clase. Al final, lo único que voy a poder evaluar va a ser a Tomás Peña y el resto va a tener puro 1 y después no preguntan por qué. Did they help you? Y se mantiene entonces el complemento. With the washing up. Y así lo mismo acá. Acá tenemos un agregado más, que es una double H question, que dice when. ¿Cómo podría ser la number 5? ¿Qué iría primero, el did o el when? Bien, Ignacia. Very good. When. Luego, ¿qué iría? El did. Perfecto. When did I say that? Eso es cuando uno dice, por ejemplo, alguien dijo que usted comentó algo y usted no dijo nunca eso. Entonces usted pregunta, ¿cuándo yo dije eso? Esa es la traducción literal de esta pregunta. When did I say that? ¿Cuándo dije eso? I never say that. Nunca dije eso. ¿Ya? Ya, ¿alguna pregunta? Tenemos aquí los 3 formatos, chiquillos. Afirmaciones, que es verbo, o sea, perdón, pronombre o nombre, verbo en pasado más su complemento. Luego tenemos pronombre o nombre, negación, verbos en infinitivo, por favor recuerden eso, no en pasado. Y las preguntas son el auxiliar, el pronombre o nombre, el verbo en infinitivo, más el complemento. Así es la estructura. ¿Ya? Si le aparece en la prueba un when, un what, un how, un where, eso va al principio y lo demás se mantiene. ¿Ya? Igual que la otra. Perfecto. Ya, chiquillos, vamos a ver un video entonces sobre la globalización, en realidad sobre la tecnología y los robots. Y luego vamos a hacer un reading comprehension y aquí necesito que participen por lo menos 3 personas. Si no lo hacen, perfecto, doy por finalizada la clase y van a tener uno de las personas a las que yo llamé y no me respondieron. ¿Ya? Así que primero vamos a ver el video, que es, en el fondo, todo esto es lo mismo que aparece en el video. Así que vamos a escucharlo. Voy a compartir Profe. audio. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué dijo, profe? Le decía que pausara el video para que después no lo... Yo, profe, que si pausa la grabación. Para cuando tengamos que leer. Se refiere a que cuando hay veces que graban los mismos videos que ven acá en clase, los suben en YouTube, le dan problemas. El tipo le tira el video por haber visto esto. No, ahora porque después el video no... Por ese video que está ahí no sale después en YouTube.